Bueno, vamos a comenzar con este estudio del discipulado. Hoy es el nuevo nacimiento, clase número 1. Vamos a comenzar con la base bíblica Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El significado de cierto es una confirmación de lo que se hace. Es una confirmación que hace la escritura, y en este caso el Señor Jesucristo, de cosas que son verídicas y que son que hay que tener en cuenta, o sea, que son una clave dentro de lo que estamos haciendo. Una de las cosas que vamos a mirar dentro de estos capítulos es esta situación de cómo es de importante en las escrituras entender el asunto del nuevo nacimiento, porque hay muchos que hablamos del nuevo nacimiento, pero en realidad no entendemos cuál es el nuevo nacimiento. Entonces vamos a hablar de cosas espirituales desde este momento, esta situación. Debemos entender de que las cosas van a ser llenas y puestas en contexto, ¿listo? Entonces, hay algo importante que se cambió en las escrituras actuales. En la original no aparece la palabra nacer. O sea, cuando dice que el que no naciere de nuevo, o sea, esa de palabra nacer fue cambiada. La palabra era engendrar, que viene de la raíz hebrea, genetón. O sea, las primeras versiones hablaban de genetón, después en griego se pasa a engendrar, y en la actualidad aparece nacer. Por eso es que de repente a veces no lo entendemos. Cuando habla de genetón, habla de ADN o genética. Por esta razón es que se ha confundido el nuevo nacimiento en las iglesias, ya que piensan que es cuando hacen la confesión de fe, y confunden, ya que piensan que con esto van a ser como un bebé sin juzgamiento. Entonces vamos a ir nuevamente a lo que hablaba ya. Decía, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Listo, hasta ahí vamos bien. Cuando responde Jesús, dice, responde Jesús y le dijo, de cierto os digo o te digo, que el que no fuese engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, algo más verídico dentro de lo que es el engendramiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del engendramiento, hablamos también del punto espiritual que aparece en 1 Juan capítulo 5, versículo 18, donde dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, estamos entendiendo de que cuando usted nace de Dios nuevamente, usted deja de practicar el pecado. Eso es una cosa que de repente a veces como cristianos no hemos entendido. Muchos de nosotros queremos salir a la calle y decir, soy cristiano porque está de moda. La verdad, o sea, casi todo el mundo es cristiano. ¿Por qué? Porque el amigo es cristiano, el fulano es cristiano, porque todo el mundo habla del cristiano y todo el mundo quiere estar de cristiano, pero ninguno quiere trabajar dentro de los parámetros cristianos que hay en las escrituras. Una de estas es que cuando tú naces de nuevo, dejas de practicar el pecado. O sea, no es que no dejes o sea, en este momento puede ser que tengas algún pecado pequeño, pero usted todos los días debe confesarlo, todos los días tiene que pedir perdón. Me dio curiosidad tiempo atrás de que unos pastores me decían,
casi como en burla, de verdad que sí, que en el caso mío yo todos los días me acuesto y le digo, Señor, si en algo te he ofendido, si en algo he pecado y yo no lo conozco porque no sé qué le ofende a Él, pido perdón por esta situación. Ellos me decían, no, pues qué tal uno todos los días acostarse y decir, mire a ver qué tengo y perdóneme. O sea, para ellos, para eso fue una burla, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque son religiosos, son personas que no entiendan el concepto espiritual y no entienden que cuando usted ha nacido de nuevo, su mismo corazón, su mismo espíritu lo reargulle de decirle a Dios que si no sabemos cómo Él piensa, cómo Él actúa, si algo lo ha ofendido, pues necesito que Él me perdone porque la única manera de poder entrar al reino, y como dice acá, y poderlo ver, es nacer de nuevo, o sea, engendrarse de nuevo, tener un nuevo ADN, el ADN del Padre. Pero lo que el Señor quiere mostrarnos en este capítulo y con estas palabras es que cuando tú quieres nacer de nuevo con Dios, debe dejar que sean engendrados por el Padre para que su ADN sea transformado por el ADN del Padre. O sea, nuestro ADN pecaminoso, el que nació con nuestros padres, sea modificado por el ADN del Padre. Lo que hace esto es cambiar los rasgos genéticos con los que el demonio nos ha engendrado con el pecado, pero con los del Padre estos rasgos son quitados y por ende, por eso no se va a volver a pecar a pesar de la tentación. Cuando hablamos de esto, vamos a mirar científicamente, habla de que nosotros tenemos una cierta cantidad de pares de cromosomas. Cuando hablamos de la cantidad de cromosomas, estamos hablando que hay una mitad de estos cromosomas que han sido investigados, o sea, se han investigado todos, pero hay una mitad que dictaminan que cada uno de nosotros crecemos con algunas cualidades, defectos, caracteres, temperamentos que tienen nuestros familiares, o sea, lo que tiene como el rasgo genético, ¿sí? Pero también habla esos mismos documentos de que la otra mitad de la genética del ADN no se ha encontrado específicamente de qué proviene. Y habla de que ellos tienen, o sea, que esas partículas tienen cierta cantidad de luz. Y los científicos de vez en cuando dicen, no, pues esta es como si fuera la partícula o este pedazo de ADN, es como si viniera de Dios, ¿sí? O sea, ahí está implantado todavía el ADN de Dios. Lo que debemos hacer es que debemos dejarnos engendrar de nuevo por el Señor y de esta manera vamos a cambiar muchos de los conceptos espirituales y conceptos naturales, vamos a cambiar nuestro estado y vamos a reflexionar y saber. Jesús dice que nadie puede ver el reino de Dios aquí está hablando de abrir los ojos espirituales, o sea, habla de, no como me decían tiempo atrás de comerse unos frijoles trasnochados, sino dice acá Jesús dice que nadie puede ver el reino de Dios. O sea, aquí está hablando de abrir los ojos espirituales. Pero usted se preguntará cómo se abren los ojos espirituales durante el recorrido de todas las escrituras. Vemos cómo nos narran que los hombres que alcanzaron este nivel fue porque ellos habían nacido de nuevo, ya que estos dejaron de pecar y se concentraron en servirle al Señor por encima de cualquier cosa. Usted va a mirar a un David, a pesar de todo lo pecaminoso que aparentemente fue, vemos que este varón deja de pecar, se concentra en las cosas de Dios, empieza a trabajar en su nación conforme a lo que Dios le ha entregado y empieza a salir adelante. Entonces quiere decir que debemos entender que todo debemos dejarlo atrás. O sea, Abraham viene de una cultura pagana y de repente empieza a trabajar en las cosas de Dios. Dios le empieza a hablar, tiene visitaciones, habla con Dios, es el amigo de Dios y por esta razón de repente empieza a ser el padre de las naciones y el padre de la fe.
después un Eliseo, un Elías, un Jeremías, un Isaías, un Jonás. O sea, usted mira que ellos a lo último todo el tiempo estaban trabajando para Dios y se dejaron engendrar y nacieron de nuevo y entendieron este tema. En Tercera de Juan capítulo 1 versículo 11 vamos a mirar cómo el Señor habla bien específicamente de esto. Dice, amado, primer punto, vamos a hablar de que usted es el amado. Amado, no imites lo malo. Mire, te está diciendo, deja de hacer el pecado, deja de estar en este mundo. Sino lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo del Señor Jesucristo. El que hace lo bueno es de Dios. No hay otra palabra. Mire, dice, el que hace lo bueno, ¿de quién es? De Dios. ¿Qué es lo bueno? Porque algunos van a decir, no, pero así como la historia de Don Justo, ¿no? No, yo soy don bueno, yo soy bueno porque hago obras benéficas, ayudo a los enfermos, traigo bendición a muchas casas, gestiono cosas en el gobierno, no sé qué, no sé cuántas, pero cuando empiezan a analizar don bueno, le dicen, venga, pero usted ha dejado de mirar las mujeres, usted ha dejado de decir mentiras, usted ha dejado de robar, usted ha dejado, o sea, una cantidad de cosas que de verdad nosotros no dejamos de hacer. Cuando dice imitar lo bueno, es empezar a hacer lo bueno como Cristo lo hizo. O sea, dejar de mirar a las mujeres si no es su esposa, dejar de ser groseros, o sea, cambiar nuestra mentalidad pecaminosa por la que tenía Cristo. Pero muchos de nosotros imitamos lo malo. O sea, si dicen aquí en Colombia, la malicia indígena, o sea, entre más trampa haga, entonces usted es más tremendo. Pero no debe ser así, o sea, eso está mal. Pero cuando dice acá, sí, no. Mire, dice otra vez, amado o amados, voy a colocar. No imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mire, ahí habla específicamente que si tú haces algo malo, o sea, no has visto a Dios, o sea, necesitas ver a Dios con tus ojos espirituales. No es solamente leer la escritura, no es solamente estar metido ahí 50 horas en la escritura, pero ni entenderla y seguir haciendo la misma fechoría una y otra vez, así como le decía una vez a una persona, si va a meter la pata, meta la otra al menos, ¿sí? Como por carambola, digo yo, ¿sí? Por esta razón es que debemos dejar actuar o cambiar nuestras costumbres para que el Padre nos engendre de nuevo, ya que hay muchos que el Espíritu Santo está en ellos, pero no han tenido este nacimiento porque ellos tienen una fachada en la cual ocultan que son pecadores y que en su ADN todavía hay rasgos de el demonio por el pecado. ¿Listo? Entonces, dése cuenta cómo el Señor está hablando de cambiar nuestro ADN, de ser unas nuevas criaturas, vivir conforme a la voluntad y ser cambiados a través de la palabra de Dios, no de la escritura, de la palabra de Dios. ¿Listo? Porque algunos señalan la escritura todo el tiempo cada vez que decimos palabra. No, es la palabra de Dios, es lo que Él habla. Por eso dice que el que no ha visto o lo que no ha escuchado la voz de Dios, pues obviamente no tiene cómo cambiar, porque si usted no escucha la voz de Dios, usted no sabe que Él tiene una voz de papá que te corrige y te dice, hey, estás haciendo las cosas mal. Y usted, claro, cuando usted escucha a su papá natural, ¿usted qué hace? Se queda como sargento, ¿cierto? Quieto, esperando que el papá lo reprenda a usted. Pero si usted no escucha la voz de Dios, si usted no entiende esto que le estoy diciendo, ¿cómo usted va a dejar de pecar? ¿Cómo usted va a dejar de decir groserías? Porque hay mucho cristiano grosero, se lo digo sinceramente, y en la actualidad hay mucho cristiano que a pesar de que quiere ser pastor, sigue siendo grosero, o sea, sigue con la grosería, sigue diciendo la vulgaridad, y no es así, o sea, debemos cambiar de verdad esa palabra grotesca, esa palabra, digo yo, que no es de Dios, ¿listo?
Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, mire. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira es. O sea, cuando debemos empezar a cambiar el asunto de estar diciendo mentiras, debemos empezar a decir siempre la verdad. Por eso, de cierta manera, a veces no me quieren porque a mí me gusta decir la verdad. Dice por ahí un paisano, dice la verdad, así lluevan piedras, ¿sí? Y es verdad, o sea, si usted diga, ay, no, me va a ir mal, ¿no? De cierta manera, por lo general, el Señor como que bendice y nos saca del aprieto, digo yo. En este versículo nos habla como una persona sustenta el pecado y no puede llegar al nuevo nacimiento. Pero también Pablo nos habla de la vanidad de la mente. En este entonces la gente rechaza muchas cosas espirituales porque se llenan de escritura. Como no pueden entender lo sobrenatural, simplemente lo desechan y eso está pasando en la actualidad, que juzgan lo apostólico y profético o los dones del Espíritu porque no han podido entender lo espiritual y piensan que el nacer de nuevo es aparentar ser cristiano. Pero este término solo lo ha puesto el hombre, más no Dios. O sea, debemos entender de que usted es el que dice yo soy cristiano, es la moda, ¿no? Como yo le decía una vez a una persona religiosa y me decía, ¿usted qué es? Yo le decía, me preguntaba, ¿usted es cristiano? Y le dije, no, yo no soy cristiano. Y entonces me dice, ¿cómo así? ¿Usted no se ha convertido? No, yo sí, yo acepto a Cristo, pero no soy cristiano, yo soy seguidor de Él. Soy siervo de Él, hermano de Él, hijo de nuestro Padre Celestial. Y en este momento, como soy la iglesia, pues esposa del Señor Jesucristo. Pero no soy cristiano porque el cristiano hace cosas y fechorías graves. Y yo no quiero ser cristiano, le decía yo. ¿Sí? Y entonces le dio un colapso mental, digo yo. Entonces, es entender de verdad de que eso de ser cristiano no es un juego, no es un, ¿cómo se le llama esto? Un título. No. O sea, el ser llamado cristiano, seguidor de Cristo, es una responsabilidad grande que tenemos porque nosotros somos los que testificamos de Cristo. Al testificar de Cristo, testificamos que Él era santo, que no tenía pecado ni mancha alguna, que era un Dios sobrenatural y poderoso, que hacía milagros, sanidades y que pertenecía y su ADN era del Padre Celestial. Si nosotros no entendemos esto, estamos en el lugar equivocado, porque necesitamos obligatoriamente entender las cosas espirituales y el Espíritu de Dios. Él es el que es espiritual, Él es espíritu. Si yo no entiendo esto que te estoy hablando, ¿cómo usted va a entender las cosas espirituales que Dios quiere hablar a tu vida? O sea, como decía la Escritura, para el mundo estas cosas son locura, pero para los que son nacidos en el Espíritu, los que son del Espíritu, entienden lo del Espíritu. ¿Sí ve? Pero los que son del mundo entienden lo del mundo. O sea, los del mundo están en el afán de cuánto tengo, cuándo me falta, será que necesito, ¿sí? Así como en estos días se estaba hablando con mi esposa que hay personas de que tienen lo suficiente pero siguen diciendo, ay, yo no sé cómo estoy haciendo. Entonces, no, o sea, uno debe ser agradecido con Dios. Mire lo que dice que son las evidencias o las señales para comenzar un nuevo nacimiento. O sea, cuando usted tenga estas señales, alégrese. Ya Dios lo quiere, ya quiere engendrarlo, porque usted empezó a cambiar su vida. Entonces, lo primero que es el arrepentimiento. Cuando usted entienda y diga, oiga, sí, el pastor me está edificando, me está corrigiendo, agacho mis orejas y me arrepiento de algo que hice mal.
Pero algunos cuando usted se ofende y dice, ay, ese pastor, ¿qué tal? Es un pecador igual que yo, ¿qué me va a decir? ¿No? O sea, entienda de que de repente tiene algo más bonito para usted y que usted debe cambiar. ¿Ya? ¿Entendemos esto? Lo primero que debe hacer usted es arrepentirse genuinamente. No es el que peca y ora empata, sino el que no peca, ora, está en la presencia del Señor. Porque el que peca ya va, digo yo, de retroceso. O sea, ya va con gol en contra. ¿Sí? O sea, y usted ora y usted dice, ay, bueno, ahí voy. O sea, es mediocre. Perdón, se lo digo, mediocre espiritual. Porque está empatado. ¿Con quién? Con Satanás, no con Dios. ¿Listo? Otra, hambre de Dios. O sea, cuando usted coge y usted empieza a sentir esas ansias, esa situación de decir, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. ¿Dónde está? Yo quiero consumir de la palabra de Dios. Yo quiero consumir de lo que los hijos de Dios están tratando de enseñarme. Ese Dios se tiene hambre de Dios. Empieza usted a buscar lo espiritual, empieza a buscar al Espíritu Santo, empieza a orar, a adorar. Pero que no sea como a veces las personas que dicen, ay, yo quiero ver el reino de los cielos, y oras, no, adoras, uy, como que no me gusta, entonces, ¿qué haces? Digo, nada, ¿sí? Nada. Entonces, hay que entender de que el hambre de Dios es la que nos lleva al nuevo nacimiento. Cambio y transformación, o sea, cambiar tú. O sea, no es el vecino, deje de estar mirando al que está al lado, mírese a usted mismo, visualícese y empiece a ese cambio. Tome una decisión, o es de Dios o es de Satanás. Entonces, si es de Dios, cambie. ¿Sí? ¿Qué es cambio? Transformación. O sea, lo que era malo, ahora usted lo transforma en bueno. Cuando usted decía malas palabras, groserías, ahora su transformación o el cambio que usted tuvo es hablar correctamente con palabras elocuentes y sin dañar, ofender ni herir a nadie. Porque una cosa es que yo le diga a usted está fallando y otra cosa es que yo lo quiera herir o ofender a usted. No es así. Otra, odia el pecado. Mire, obviamente, si usted se aleja del pecado, ¿qué usted empieza a sentir? O sea, fastidio al pecado. Literalmente con mi esposo un día hablábamos cuando recién comenzamos a ser cristianos. Cuando empezamos a ir a la iglesia por primera vez, pero ya seguíamos en el mundo. De repente empezamos a ver que nosotros íbamos a discotecas también. Y la música del mundo empezó a incomodarnos. Lo que pasaba en el sitio nos dolía la cabeza, nos daban ganas de trasbocar, una cantidad de cosas. O sea, sin haber hecho nada, ni bailado, ni tomado, ya sentíamos incomodidad de estar en ese lugar. O sea, estábamos en el lugar equivocado, como dice la casita de la vivienda. Teníamos que salir corriendo, ¿sí? Estábamos en el lugar equivocado. Entonces, odia uno el pecado. Hambre por la santidad. Pues obviamente, si usted odia el pecado que usted tiene, hambre por no hacer lo malo. Entonces usted empieza a santificarse y de esa manera empiezas a ser uno de esos santos que están orando y Dios está recolectando esas oraciones de los justos santos. No dice de los pecadores justos, no, dice de los santos justos. ¿Sí ve? O sea, ahí está escrito, no tenemos que ponernos a meditar tanto, sino que está escrito y al meditarlo, la palabra de Dios va a venir a tu vida. El fruto segundo, el fruto del arrepentimiento. O sea, cuando usted deja de pecar, o sea, se ha arrepentido, ¿cuál es el fruto? Entonces, el primero es dejar de pecar. El segundo sabe cuando está algo mal y se aleja, huye. No se queda a ver si le prestan el cigarrillo, si de repente puede hablar mal, si de repente puede mirar mujeres en ese lugar, si de repente usted puede hacer transgresiones, fornicar, bueno, lo que sea, usted huye. Usted no se queda en ese lugar, sino usted dice, ay Dios mío, esto aquí está mal. Y usted como que la embaraja y se va para otra parte. Permanece en oración, ¿sí ve lo que le decía? Hay que orar.
Y por último, es dirigido no por su entendimiento carnal, sino por su entendimiento espiritual. Y no es el que más hable de la Biblia, sino aquel que es sabio en su caminar. O sea, no es porque usted se lo haya aprendido, porque algunos me dicen, ¿y cuál es el versículo de eso? Bueno, vaya y búsquelo. ¿Sí? Lo importante es que usted sepa que está en la escritura. Y ahora me va a decir, no, pero es que usted es el que ha estudiado. Sí, yo he estudiado, pero yo necesito que usted también estudie. Yo también necesito que usted lea. Para entender de que los principios que te estoy dando son espirituales, a pesar de que te doy el versículo para que evitarte la fatiga, digo yo. Y tercero, odio por el pecado. Dice, con este punto en las iglesias las personas son llamadas a trabajar para el Señor. Pero ¿por qué no pueden dejar el pecado? Esto no es lo más grave, sino que aquel que está a cargo de él no lo exhorta para que cambie, sino que le permite el pecado. O sea, es algo interesante, ¿no? En muchas iglesias, como son los que dan el dinero, no se les corrige diciendo, no, si yo le llego a decir a esta persona algo, se me va de la iglesia y ahora yo cómo pago de la iglesia. No, o sea, quítese esa bobada de la cabeza. Acuérdese que el que está con ustedes es Dios, no esa persona. Y si Él se va, vendrán 20, ¿no? Entonces debemos empezar a entender de que no son ellos, sino es Él. Si el Señor dice que está pecando, simplemente usted lo corrige. Pero desafortunadamente tenemos el colapso en este entonces, se lo digo sinceramente, de que hay muchas iglesias que están siendo guiadas por ciegos. O sea, no nacieron y no han visto el reino de Dios, entonces no saben cómo llevar una iglesia. Llevan, dice la escritura, llevan un ciego y ellos son ciegos y tarde o temprano van a caer al abismo. ¿Listo? Con cuidado. O por último, las señales que se evidencian después de un nuevo nacimiento son las siguientes. Primero, un verdadero arrepentimiento. Segundo, amor por Dios. Tercero, hambre de Dios. Cuarto, sed por Dios. Quinto, quiere más de Dios. Sexto, nunca es suficiente lo que sabe y busca más de Dios. Entonces, entendemos esta situación de que cuando tú naces de nuevo, tienes un arrepentimiento y unas cosas extraordinarias que vas a tener en tu vida. Entonces espero que esto te haya servido el día de hoy de enseñanza y este es, recuerde, la primera clase del discipulado y espero que sigan viendo y sigan entendiendo. Cualquier pregunta, comunicarse con sus pastores o con sus líderes y ellos le darán el número telefónico mío y se los entregarán para que puedan preguntar o hacer preguntas en este momento. ¿Listo? Los bendigo. Igual voy a dejar un mensaje ahí donde dice, o un link donde aparece o mi correo o mi número de WhatsApp. ¿Listo? Los bendigo y que tengan un día extraordinario.